les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando para iniciar este servicio. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por un día más. Gracias por tu misericordia, Señor, que es nueva en esta mañana para con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de despertar, Señor, de un día más, Padre Santo, estar aquí en tu casa, Señor. Yo te doy las gracias, Padre bendito, por este día, Señor. Te doy las gracias, Padre, por estos estudios, Señor. Por este estudio, Padre bendito, que es el último de este año, Señor. Te doy las gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado, Padre. Gracias te doy, Señor, y te pido, Padre bendito, que en esta mañana sea usted, Padre, hablando a través de mí, Señor. Que sea usted, Padre, penetrando cada corazón, Señor. Que penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor, lo que usted nos quiere hablar hoy, Señor. Ayúdenos, Padre, a que nuestro corazón esté dispuesto, Señor. Que podamos separar, Padre bendito, lo que nos agobia, Señor, lo que nos quiere interrumpir, Señor, lo que quiere estorbar en nuestras vidas. Que en este momento, Padre, podamos hacerlo a un lado, Señor, y podamos concentrarnos en lo que usted nos quiere hablar, Señor. Sea usted preparando nuestros corazones, Padre, nuestras mentes, Señor. Que podamos estar atentos, Padre Santo, y poder aprovechar lo que usted nos habla hoy en este día, Señor. Yo le doy las gracias, Padre, y me pongo en sus manos. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Este es el estudio número 2, hermanos, donde hemos estado hablando de la sabiduría, y como ustedes saben, nos hemos enfocado más en el temor del Señor. Amén. Y Proverbios 1:7, me imagino que ya muchos de nosotros no lo hemos aprendido, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, yo les decía, lo he repetido creo en varios estudios, ¿verdad? Que los sinónimos que me gustaron mucho de insensato es irresponsable. Amén. Cuando nosotros somos irresponsables, vamos a despreciar la sabiduría y la enseñanza que el Señor nos ofrece. Y miraba yo, hermanos, lo que quiere decir despreciar. Y la palabra despreciar en el hebreo quiere decir faltar al respeto, tener en poco y menospreciar. Amén. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, cada vez que la leemos, cada vez que hay una enseñanza, cuando nosotros somos irresponsables, podemos despreciar la palabra de Dios, podemos faltar al respeto y tener en poco, menospreciar lo que el Señor nos quiere enseñar cada día a través de su palabra. Amén. Entonces, otro significado es considerar una cosa no merecedora de atención. Amén. Cuando no ponemos atención, hermanos, estamos despreciando la palabra de Dios. Amén. También quiere decir considerar que algo es de poco valor y no merece atención. Amén. La palabra de Dios, la enseñanza de Dios merece toda nuestra atención. Amén. Vamos a ir a Lucas 12. Y como les decía, este es el último estudio, ¿verdad? Es el último domingo de este año, y en el mes de enero no habrá estudios. Vamos a tomar ventaja de lo que el Señor nos quiere enseñar hoy en este día. Amén. Lucas 12, 4 y 5. Y este versículo ya lo había cubierto yo en Mateo. Aquí nos dice, ¿verdad?, ¿a quién se debe temer? Y nos dice aquí, dice el versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Dice el 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Aquí es nuestro Señor Jesucristo hablando, diciéndonos a quién debemos de temer. Amén. Como nos dice aquí, ¿verdad?, ¿a quién se debe temer? Hemos aprendido, hermanos, que temer quiere decir obedecer, quiere decir entrega total, quiere decir respetar, quiere decir honrar, también quiere decir tener miedo, tener ese terror, ¿verdad?, de lo que puede pasar si no obedecemos a nuestro Dios. Amén. También quiere decir ofender, quiere decir cuando nosotros no tememos al Señor, hermanos, lo ofendemos y lo desobedecemos. Entonces tenemos que tener miedo de no llegar a ser uno con Él. Amén. Que tengamos ese temor, que deseemos ser uno solo con Él, que podamos tener el mismo pensamiento que Él quiere que tengamos, el mismo sentimiento, una entrega total al Señor.
Entonces, el versículo 4, hermanos, nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Amén. Ya lo habíamos estudiado, ¿verdad?, un poco en Mateo 10. Pero el 5, hermanos, nos dice: les enseñaré a quién debes temer. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar un poquito en los significados que el Señor nos ha dado, aquí podemos nosotros leerlo, lo que dice Jesús: les enseñaré a quién debes obedecer, a quién te debes de entregar por total. Amén. Aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder. Amén. Porque nuestro Señor tiene el poder, como dice aquí, no lo digo yo, dice la palabra, dice de echar en el infierno. Amén. ¿Y por qué haría el Señor eso, hermanos? Porque despreciamos lo que Él nos da. No es porque Él quiera, porque nos decía el jueves que predicaba la pastora, lo decía en 2 de Pedro 3:9, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento, y la oportunidad es mientras estamos con vida. Mientras nosotros estamos respirando, tenemos la oportunidad de ese arrepentimiento genuino, de que mientras estamos en la casa de Dios tomemos ventaja, que no faltemos al respeto, que consideremos la palabra de Dios y que la tomemos, que nos apoderemos de ella. Entonces, como dice aquí, les enseñaré a quién debes obedecer, a quién te debes de entregar totalmente. Amén. Entonces, el Señor, ¿por qué es que nos puede mandar al infierno, hermanos? ¿Por qué? Por no conocernos. Por no conocernos Él a nosotros, ni nosotros a Él. Y a eso llega a la conclusión, hermanos, algo que siempre he tratado de enseñar, algo que yo aprendí, que es una relación con Dios, no es una religión. Es una relación con Dios, y una relación se mantiene de día a día, de día a día. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tomar lo que se nos ofrece. Amén. Dice Juan 1:12, ¿verdad?, que a aquellos que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. O cuando nosotros recibimos lo que el Señor nos da, eso nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. En 1 de Samuel 2:6, hermanos, ahí nos dice claramente, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. Y este versículo, hermanos, se los digo porque nada más para que entendamos que es el Señor el que tiene el poder para darnos y para quitarnos la vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que nos dio la vida, Él es el que tiene el poder para quitarla. En el Salmo 103, hermanos, Salmo 100, versículo 3. Amén. Dice la palabra de Dios: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es nuestro dueño. Él tiene el poder de quitarnos la vida a la hora que Él quiera. Amén. Él, solamente Él. Entonces, en Job 1:21, hermanos, nos dice también claramente: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Esto lo dijo Job cuando fue arrebatada la vida de sus hijos. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios tiene el poder. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de nosotros. Entonces, nosotros mientras estamos aquí tenemos que caminar con Él si queremos esa vida eterna al lado de Él. Entonces, a Él hay que temer. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es nuestro dueño. Querramos o no, Él es nuestro dueño. Lucas 6:46. Amén. Lucas 6:46, hermanos, nos dice, aquí también es Jesucristo hablando: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Y esta palabra, hermanos, Señor, en griego me gustó mucho porque quiere decir, yo pienso que lo toma uno muy a la ligera, Señor, ¿verdad? Señor, Señor de señores, Rey de reyes. Pero cuando vas al significado, verdaderamente lo que quiere decir, a mí me impactaba esto, hermanos, y ya lo había escuchado en una predicación, pero quise buscarlo. Y esta palabra en griego quiere decir supremo en autoridad.
quiere decir también hacer amo, es dueño, es controlador. Cuando nosotros le decimos al Señor, tú eres mi Señor, uno le está diciendo, tú eres supremo en autoridad en mí. Amén. Tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi controlador. Y aquí si se fija usted, como dice Jesús, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Muchas veces podemos decir, Él es mi Señor, Él es mi dueño, pero verdaderamente hacemos lo que Él dice. Amén. Entonces aquí, hermanos, nos habla de dos fundamentos. Si usted continúa leyendo, habla de dos fundamentos y nos dice, ¿verdad?, que uno es semejante al que fundó sobre la roca, y sabemos que Cristo es la roca. Amén. Entonces cuando nosotros decimos que Él es nuestro Señor, nosotros tenemos que seguir sus instrucciones, porque si simplemente miramos, como le decía ahorita, Él es supremo en autoridad. Amén. Él es el que nos manda, Él es el que me gusta mucho como dice, controlador, ¿verdad? Cuando nosotros nos dejamos controlar por el Señor, entonces todo lo que hacemos debe de fluir de ese fundamento, de esa relación con el Señor. Amén. Y este fundamento, hermanos, me gustó mucho también que la palabra fundamento quiere, el significado, la idea que tiene es de algo derribado. Amén. También da la idea de lo que es derribar un edificio, pero también quiere decir colocar una base, consolidar algo. Y yo me ponía a pensar, para que el Señor pueda gobernarnos, nosotros tenemos que derribar tanto en nuestras vidas. Tenemos que quitar todo lo que hay en nuestras vidas para que Él pueda gobernar, para que Él pueda hacer esa autoridad, para que Él pueda ser ese amo, ese controlador en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque antes de eso, quien controlaba nuestras vidas era nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando el Señor ya viene a ser nuestro Señor, cuando ya lo reconocemos como nuestro Señor, hay que derribar todo lo que estaba antes. Amén. Y eso es un proceso, hermanos, que se lleva día con día, y cuando nosotros no llevamos las instrucciones que el Señor nos manda, no seguimos los consejos que el Señor nos da, se nos va a hacer muy difícil. ¿Por qué? Porque esa naturaleza va a querer salir de dentro de nosotros, y esa es la que nos quiere controlar. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver la diferencia. ¿Quién me controla? ¿Me controla el que yo digo que es mi Señor, o me controla lo que yo siento? Amén, las emociones. Eso es algo muy fuerte en nuestras vidas, que muchas veces nos dejamos guiar por lo que sentimos. Amén. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el enemigo toma ventaja de eso. Amén. A mí me ha tocado muchas veces, hermanos, estar acá al frente y sentirme fatal. Amén. Pero he entendido que el Señor es el que obra en nosotros, es el Señor el que te anima a hacerlo, y no podemos dejarnos controlar. Eso es ahí donde nosotros podemos ver quién es nuestro Señor. Y cuesta, sí cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tienes que hacer a un lado lo que se siente, tienes que hacer a un lado la emoción, sino tiene que dejar a uno que el Señor sea el que controle. Amén. Entonces, para que Cristo reine y gobierne en mí, tengo que derribar mi antiguo yo. Amén. Y como dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para Él. Amén. Todo esto, hermanos, son cosas que vamos aprendiendo. Mientras vamos leyendo su palabra, vamos aprendiendo cada día más y más y más. Por eso es muy importante estar en la palabra de Dios. Es muy importante que no se nos pase un día sin estudiar la palabra. Amén. Entonces, para que Él sea Señor de mi vida, para que Él sea supremo en autoridad, para que Él sea mi dueño, mi amo, mi controlador, no basta solamente con decir Él es mi Señor. Amén. Sino tenemos que someternos a lo que Él nos dice. Este versículo, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente dice: así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Amén. Aquí es Jesucristo hablando. Así que ¿por qué siguen llamándome Señor cuando no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman que yo soy su controlador, que yo soy su dueño, que yo soy su amo, que yo soy supremo en autoridad, si no hacen lo que digo? Amén. En la traducción lenguaje actual dice: ustedes dicen que yo soy su Señor y dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Podemos ver, hermanos, que
para que en verdad Él sea nuestro Señor, para que en verdad Él sea nuestro amo, tenemos que hacer lo que Él nos dice. ¿Y dónde nos dice Él qué hacer? En la palabra de Dios. Ahí encontramos cada instrucción, cada regla, hay tantas cosas que el Señor nos manda hacer, y entre más leemos, hermanos, más nos vamos dando cuenta que el Señor es específico. Es específico en cómo quiere Él las cosas. Entonces, cuando tenemos temor a Dios, aceptamos sus instrucciones, aceptamos su guía, aceptamos sus consejos. Y Él nos recuerda hoy, hermanos, casi al terminar este año, que el temor, la obediencia al Señor es algo que necesitamos en nuestras vidas si queremos vivir una eternidad con Él. Amén. Entonces la obediencia, hermanos, fluye de un corazón entregado a Él. Muchas veces lo vemos como que primero tengo que obedecer. No, primero es tener un corazón dispuesto, y el Señor va acomodando todos los demás. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Eso no es difícil cuando caminamos con Él, cuando dejamos que Él gobierne simplemente nuestros sentimientos. Si nosotros dejamos que Él gobierne nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo empieza a fluir. Amén. Pero cuando no hacemos eso, se nos va a hacer muy difícil, va a ser imposible poder caminar con el Señor. Un día que no ore, hermanos, un día que no lee, que uno no lea, viene la lucha. Amén. ¿Por qué? Porque nos empezamos a desenfocar en lo que el Señor quiere. Amén. Y lo más triste es que empezamos a hacer una costumbre. Se nos empieza a hacer un hábito. Bueno, hoy no oro, mañana sí. Hoy no leo, mañana sí. Y se nos olvida, hermanos, lo que nos dice un versículo que he repetido, yo creo, hasta el cansancio, Josué 1:8. Vamos a ir ahí para leerlo de nuevo. Y si un versículo quiere memorizar, yo le animo a que memorice este versículo, hermanos. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y si nos vamos a Colosenses 3:16, nada más para que no nos quede duda, ¿verdad?, de que pues está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo. Colosenses 3:16, ahí nos dice, hermanos, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, en abundancia. Dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo solamente me sé la primera parte donde dice la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Y qué es en abundancia, hermanos? Abundancia es, hasta que sobresale bastante. Ahí el apóstol Pablo nos dice, y la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Sí lo podemos ver, hermanos, va con Josué 1:8. Y primera de Tesalonicenses, hermanos, 5:17, un versículo que es el más cortito, eso no lo debemos de aprender, ¿verdad? Orar sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Dice una traducción, nunca dejen de orar. Porque, hermanos, como se nos ha enseñado, la oración es la conversación con Dios. Y en primera de Samuel 12:23, este versículo también lo he compartido. Aquí es el profeta Samuel dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí, hermanos, se nos enseña también que la oración. Aquí en otra traducción dice, no pecaré al dejar de orar por ustedes. Amén. Es una responsabilidad estar orando. Es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la comunión que tenemos con Dios. Si nosotros dejamos de orar, hermanos, no hay una comunión con Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a conocer? Yo les decía, creo hace como 2-3 estudios, que es como una amistad. Una amistad, si tú dejas de estar hablando con la persona, esta amistad se va a ir distinguiendo.
extinguiendo, se va a ir extinguiendo. ¿Por qué? Porque ya no hay esa comunión, ya no hay esas pláticas, lo que se comparte, y una amistad también es algo mutuo. Amén. Orar a Dios no es nada más estarle pidiendo, sino que tenemos que dejarlo que Él nos hable a nosotros, y muchas veces no nos damos el tiempo para que Él nos conteste, para que Él nos pregunte. Muchas veces yo me he fijado que nada más yo quiero preguntarle, amén, pero el Señor también nos quiere preguntar, Él también quiere compartir con nosotros, pero nos tenemos que dar ese tiempo. Entonces me imagino yo que por eso el apóstol Pablo escribió: nunca dejen de orar, nunca dejen de comunicarse con el Señor. Amén. Esto también lo he compartido, hermanos. Esto me gustó, lo dijo el pastor Paul Washer. A él se le preguntó: ¿qué tengo que hacer para crecer espiritualmente, para poder madurar? Y él dijo: solamente orar y leer. Y esta persona le preguntaba: pero tiene que haber algo más. Le dijo: no hay nada más, eso es todo. Amén. Orar y leer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos estamos hablando con el Señor y Él nos habla, y cuando leemos Él nos está hablando a nosotros. Amén. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, el Señor nos está hablando. Amén. Entonces, en Santiago 1:8, hermanos, vamos a ir ahí. Santiago 1:8. Y fíjese que cuando miraba yo esto de orar y leer la palabra de Dios, venía a mi mente lo que es el ayuno, hermanos. Amén. El ayuno. Y pues en enero, como el pastor ya lo ha anunciado varias veces, todo el mes de enero se va a estar en ayuno. Y yo me ponía a pensar: ¿qué es el ayuno? Pues el ayuno es un significado es abstenerte de alimentos, pero otro significado también es abstenerte para pasar tiempo con Dios. Amén. Y se nos ha enseñado que cuando estás ayunando, lo que se hace es, la mayoría del tiempo cuando se está ayunando, es orar y leer. Amén. Yo podía ver cómo se resume esto, cómo el ayuno en realidad es orar y leer. ¿Por qué? Porque es el tiempo que le dedicamos a Dios, es el tiempo que pasamos a solas con el Señor. Y en Santiago 1:8, hermanos, nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Doble ánimo. Y me gustaba esto, hermanos. Quise buscar lo que quiere decir ánimo en el griego, y esta palabra quiere decir vacilante en opinión o propósito. Pero si se fija, dice 2 veces vacilante, o sea, 2 veces vacilante. ¿Y qué quiere decir también, hermanos? Quiere decir que se mueve de un lado a otro por falta de estabilidad o equilibrio. Amén. Indeciso, indeterminado, inseguro. Pero fíjese, quiere decir doblemente indeciso, doblemente indeterminado y doblemente inseguro. ¿Y por qué les digo todo esto, hermanos? Porque, como dice aquí, ¿verdad?, que son inconstantes. Entonces, cuando nosotros somos inconstantes, hermanos, no vamos a leer la palabra de Dios. Amén. No vamos a orar. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. Y aquí, si usted sigue leyendo aquí en Santiago, ¿verdad?, es donde dice, ¿verdad?, que no recibiremos nada de Dios si somos inconstantes, si somos inseguros, si somos indeterminados. Y el Señor quiere que haga una constancia en nosotros, que seamos personas determinadas, personas seguras, personas decididas a hacer lo que el Señor nos manda hacer. Esta palabra inconstante, hermanos, quiere decir no estable ni permanente, y dice que se muda con demasiada facilidad. Amén. Entonces, cuando uno se muda con demasiada facilidad, si se fija, muchas veces hoy podemos estar bien y mañana no. Amén. Hoy sí creo, mañana no. Depende de lo que pase, creo. Si no pasa lo que yo quiero, pues no creo. Empezamos a dudar, empezamos a ser personas indecisas, indeterminadas. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, pues no voy. Hoy no tengo ganas de leer, pues no lo voy a hacer. Amén. Ahí es donde podemos ver que hay un doble ánimo. Amén. Y esta palabra inconstante le voy a dar sinónimos: es inestable, es variable, incierto, cambiable y mudable. Amén. Cuando nosotros somos inconstantes, somos inestables. Amén.
Somos cambiables, cualquier cosa nos puede cambiar, cualquier situación nos mueve del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. En el versículo 2, hermanos, si se fija, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Y es ahí en las pruebas, hermanos, cuando si no estamos determinados, si no estamos seguros en lo que estamos creyendo, si no somos constantes en la palabra de Dios, es ahí donde nos vamos a mover. Es ahí donde nos vamos a mover de lo que el Señor quiere, porque en toda situación, yo lo he repetido varias veces, en cualquier situación que venga a nuestras vidas, por más difícil que se vea, hay un propósito de Dios, hay algo bueno que ahí podemos sacar. ¿Por qué? Porque aunque se mire mal, el Señor tiene el poder para voltearlo para bien y para sacar algo bueno. Lo he repetido varias veces, hermanos, es difícil, pero aún en la muerte de un ser querido, el Señor tiene un propósito grande, pero si nos desenfocamos, si no estamos enfocados en lo que la palabra de Dios dice, no lo vamos a ver. Amén. Entonces las pruebas nos pueden mover de lo que la palabra nos demanda, y el Señor nos dice ser agradecidos en todo, en toda situación, en toda circunstancia. Entonces Dios, hermanos, nos demanda, nos ordena. Amén. Si Él es el Señor, ¿verdad? Él es la autoridad en nuestra vida. Él nos demanda, Él nos ordena. Y para esto quiero que nos vamos a regresar a Josué 1:9. Josué 1:9. Si se quiere memorice el 8 y de paso el 9. Amén. Dice el Señor aquí, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ahí podemos ver, hermanos, que el Señor nos manda: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Si nosotros hacemos el 8, hermanos, el 9 va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí con nosotros. Amén. Si nosotros no nos apartamos de sus leyes, de sus instrucciones, el Señor estará con nosotros. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que no lo vamos a hacer solos. Amén. Y Josué, si usted continúa leyendo este libro, para Josué no fue nada fácil. Yo mencionaba ya hace varios años, creo, como Josué no la tuvo fácil. Amén. Creo que eran 30 o 31 guerras más que él tenía que seguir peleando después de esto. Son bastantes, pero el Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, Josué fue uno de los, fueron nada más 2, pero Josué fue uno de los que pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dice la palabra: por cuanto hubo en él un espíritu diferente. Amén. Él tenía al Señor. El Señor lo ayudó, pero no quiere decir que no pasó por pruebas, pasó por muchas pruebas, pero el Señor estaba con él. Así igual que con nosotros, si nosotros tenemos ese temor del Señor, pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros, y si Él está con nosotros, vamos a estar bien. Amén. En Dios, hermanos, no estamos solos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos capacita. Dice el Salmo 144:1, hermanos. Este versículo me lo daba el Señor en esta semana pasada y me gustó mucho, porque orando el Señor me daba este versículo. No sabía qué decía, pero cuando voy y lo busco me encantó. Dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. En la traducción lenguaje actual, hermano, dice: tú me enseñas a luchar y a defenderme. Tú me enseñas a luchar y a defenderme. Entonces Él nos prepara, Él nos entrena. ¿Y qué necesita el Señor? Solamente un corazón dispuesto, un corazón constante, un corazón que permanece en Él, hermanos. ¿Por qué? Porque separados de Él no podemos hacer nada.
Amén. Juan 15:5 dice, separados de Él no podemos hacer nada, solo necesitamos a Él. Grabes esto en su mente, necesitamos al Señor para poder seguir adelante, para poder seguir luchando, para poder llegar con victoria a donde el Señor nos quiere llevar, para que el día que el Señor nos llame podamos decir, he peleado la batalla, he terminado la carrera, estoy delante del Señor y he vencido. Esa es la meta de todos nosotros, esa debe ser la meta de un hijo de Dios. No pertenecemos a este mundo, hermanos. Amén. Estamos aquí solamente temporalmente y es solamente para cumplir un propósito. Amén. Entonces tenemos que ser, como les decía, personas constantes, no inconstantes. Y buscando un poquito, hermanos, lo que es inconstante, pues constante ya sabemos que es algo que continúa, pero ¿verdad? Que es lo primero, el prefijo de esta palabra quiere decir privación o negación. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser personas constantes, no inconstantes, constantes en todo lo que hagamos. Si nosotros nos vamos a determinar a leer la palabra de Dios, que ya pudimos ver que es un mandato de Dios, no es algo que a mí se me ocurrió decirles, es un mandato de Dios. Josué 1:8, Colosenses 3:16, que leamos la palabra de Dios todos los días, que morar quiere decir que viva dentro de nosotros, que esté en nosotros. Que la palabra de Dios more y viva dentro de nosotros es un mandato del Señor. Amén. No es un mandato mío, no es un mandato de los pastores, es un mandato que el Señor dejó para usted y para mí. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida fructífera, para que podamos madurar, para que podamos crecer espiritualmente y llegar a ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, a 2 de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10. Dice aquí el apóstol Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Eso nos dice, hermanos, ¿verdad? En el versículo 3, si usted lee, yo le animo a que, le encargo a que lea este capítulo en su casa. En el 3, ¿verdad? Dice, el emboscado dice, partícipes de la naturaleza divina. Y el 3, hermanos, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero fíjese cómo dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ¿cómo vamos a poder ser participantes, hermanos? Mediante el conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Si no lo vemos, si no está aquí con nosotros. Amén. Lo conocemos a través de su palabra, a través de la relación que tenemos con Él. Y por eso nos dice el 10, hermanos, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, vuestro llamado. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Dice, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Amén. Podemos fracasar en nuestra vida cristiana. ¿Por qué, hermanos? Por no conocerlo. Dice la palabra de Dios que el pueblo padece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Amén. So que nosotros, hermanos, no nos quedemos ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a que le busquemos, que estemos en Él, que no nos dejemos vencer, que seamos personas diligentes, que le busquemos. Amén. Eso es lo que el Señor nos habla hoy, que seamos constantes, que seamos personas seguras, que seamos personas que no nos dejemos mover de un lado a otro, que no seamos personas de doble ánimo, que no seamos vacilantes en las cosas de Dios, que esto que estamos haciendo aquí, hermanos, cuando la palabra de Dios se lee, merece toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la palabra de nuestro Señor, que es máxima autoridad en
en nuestra vida. Todos tenemos, si hemos estado en un trabajo, sabemos que tenemos que obedecer las reglas, tenemos que obedecer lo que se nos llama, porque si no lo obedecemos, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros decidimos faltar al trabajo, llegar tarde, yo en un lugar que trabajé, hermanos, eran 3. A la tercera falta ya no tenías trabajo. Amén. Si llegas tarde, son ciertas faltas y pues hay una disciplina. Entonces yo me venía a pensar, hermanos, qué tanto más importante es la palabra de Dios. Amén. No hay una máxima autoridad arriba de nuestro Dios. Amén. Arriba de nuestro jefe está nuestro Dios. Arriba de nuestros pastores está Dios. Él es la máxima autoridad. En esta mañana yo le pregunto, ¿es esa máxima autoridad la que está gobernando nuestras vidas? Amén. Y eso es todos los días en el trabajo. Podemos llegar al trabajo y pues nomás mientras estamos ahí obedecemos y hacemos lo que el jefe nos diga. ¿Por qué? Porque no queremos perder nuestro empleo. Amén. Pero en la casa de Dios, en las cosas de Dios, hermanos, esto es para siempre. O sea, nosotros tenemos que obedecerlo hoy, mañana y siempre, en casa, no en casa, donde estemos. Nos ha dicho la pastora, ¿verdad?, que la integridad, que seamos íntegros en todas partes. Y cuando nosotros reconocemos que el Señor es nuestro Señor, que hoy hemos aprendido que es nuestro dueño, que es nuestro amo, que es nuestra máxima autoridad, vamos a querer obedecerlo en todas partes. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño. Él es el que tiene el poder para quitarnos la vida. Amén. Yo sé que muchos de nosotros, como les he mencionado otras veces, no todos queremos irnos ya. Muchos queremos pues esperarnos hasta que ya estemos más grandes, ver a nuestros hijos crecer, ver tantas cosas que quisiéramos ver antes de irnos. Pero hay algo que tenemos que cumplir, hermanos, y yo lo que les animo en este último estudio es que pensemos en el temor del Señor. Que no dejemos que no nos amoldemos a este mundo, sino que nos amoldemos, como dice Romanos 12:2, a la palabra de Dios, que dejemos que seamos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde? En la palabra de Dios, porque esto es lo que los renueva, esto es lo que nos cambia. Amén, la palabra de Dios. El mundo, nos ha dicho el pastor, está diseñado para separarnos de las cosas de Dios. Vamos a ir ahí rapidito a Romanos 12:2, ya casi para terminar. Dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, y si usted se fija, le voy a dejar también que lea todo este capítulo, son nada más 21 versículos, Romanos 12:2, y ahí nos dice en el emboscado, deberes cristianos. O sea, como cristianos tenemos deberes. Amén, no nada más es de, ya soy cristiano y ya soy cristiano. No, tenemos deberes, tenemos obligaciones, tenemos que ser responsables, como en cualquier otro oficio que tengamos, tenemos que ser responsables. Cuanto más en las cosas de Dios. Estamos aquí tratando, hermanos, la vida eterna. Aquí en este mundo, ¿qué es lo más que podemos vivir? El Señor dijo que 120 años. Ahorita no se ha visto, ¿verdad?, que se viva 120 años, pero un decir 100 años no se compara 100 años a una eternidad, porque la eternidad no tiene un número. No podemos dar un número porque es eterno. No se comparan los 100 años a una eternidad. Cuánto más diligentes, cuánto más responsables debemos de ser en lo que el Señor nos demanda, en lo que el Señor nos ordena. Amén. Dice Romanos 12:2, hermanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. En otra traducción no recuerdo exactamente cómo dice, pero sí dice que no nos adaptemos a este mundo, no nos adaptemos a lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque el mundo es uno de nuestros enemigos. El mundo va en contra de las cosas de Dios. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces, cuando empezamos a entender esto, hermanos, queremos agradar a Dios. Amén. Y si nos podemos a meditar en nuestra vida eterna, amén, mucho más vamos a querer ponerle atención a las cosas de Dios. Amén. Hermanos, este ha sido el estudio, el último estudio que el Señor me ha dado en cuanto al temor del Señor. Yo le animo, la sabiduría, yo le animo a que usted busque, porque
siempre me gusta decir que esto es un poquito nada más de lo mucho que hay en la palabra de Dios. Si usted va a buscar, una de las maneras que yo aprendí a estudiar es, tú buscas temor, buscas todos los versículos que hablan de temor y puede empezar uno a escudriñar. Y créame que hay muchos. Me sorprendí, hermanos, al buscar Señor, hay infinidad, hay muchos versículos tocante a lo que es Señor. Amén. So, yo le animo a que no se quede nada más con lo que yo le enseño, con lo poquito que yo le enseño, porque créame que es muy poquito lo que le enseño a comparación de lo que hay en la palabra de Dios, y más en estos 30 días de que van a estar en ayuno. Yo les animo a que busquen más de Dios, que se empapen de su palabra, que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder tener la victoria, para poder agradar a nuestro Dios, agradarle, así como siempre me gusta compararlo, como nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, como queremos que ellos sigan nuestras instrucciones. ¿Por qué? Porque nosotros como padres queremos lo mejor para ellos, y pues nuestro Dios es mucho mejor que nosotros. Él quiere lo mejor de lo mejor para nosotros, y cuando nosotros hacemos esto, hermanos, vamos a comprobar la voluntad de Dios, vamos a comprobar que el Señor es bueno, que el Señor quiere lo mejor para nosotros, y que Él no se equivoca. Nosotros como padres sí nos vamos a equivocar, pero nuestro Padre Celestial no se equivoca. Amén. So, hermanos, Dios los bendiga, y gracias por su atención.